Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Este es el tercer módulo del curso Estudio de las etapas del proceso penal ordinario. Ya hemos revisado dos módulos en dos sesiones anteriores, lo que tiene que ver a la audiencia de formulación de cargos y también la audiencia preparatoria de juicio. Esta noche nos corresponde analizar el tercer módulo que trata del juicio. Este es un tema de fondo, un tema bastante extenso. Los vamos a desarrollar todos los aspectos que nos interesan de esta materia, específicamente en este módulo, en la primera parte, y en el módulo cuarto, la segunda parte. Este curso está organizado por la Fundación Académica Poder del Derecho, con el apoyo logístico de la red social Dosis Jurídica. Quiero saludarlos de manera cordial a todos los que se integran a esta conferencia virtual. Les pido que por favor ubiquen en el chat de comentarios el lugar donde se encuentran para poder saber dónde están ubicados, de ser posible. También, como recomendación, que tengan a la mano el Código Orgánico Integral Penal para que puedan seguir el relato de esta conferencia. Esta actividad académica que estamos realizando los días miércoles y viernes en cuanto a los cursos se complementa con las actividades que realizamos el día sábado a la misma hora, a las 21:30, a las conferencias que se tratan en el aula virtual. Cada sábado trabajamos un aula virtual con un tema distinto. Este sábado nos corresponde analizar en el aula virtual la prueba penal, así que los invito también para que estén conectados y sigan las actividades que estamos realizando de manera permanente. También les hago saber que la próxima semana se llevará a cabo un nuevo curso de Derecho Procesal Penal. Vamos a trabajar el tema de las audiencias especiales, pero no solamente las de procedimiento directo y las que se llevan a cabo en el procedimiento abreviado, sino también estas audiencias que se realizan en la misma etapa de instrucción, como son aquellas que tienen que ver con la vinculación, la reformulación de cargos y las audiencias de revisión de medidas cautelares. Es un tema súper interesante, así que les invito para que desde ya estén pendientes. El link de inscripción lo vamos a proporcionar oportunamente. Quiero saludar a todos los que se están conectando desde Quito, Guaranda, Machachi, El Coca, Guayaquil, desde Santo Domingo, de todas las provincias del Ecuador. Espero que me escuchen bien, que el audio esté en excelentes condiciones para poder desarrollar de la mejor manera este relato académico. Saludos a Loja también, nos están viendo desde allá. Quito, la Universidad Central, muy bien, perfecto. Desde Ventanas, Ambato, qué bien. Todo el país unido académicamente. Saludos y un abrazo fuerte, un abrazo fortísimo a todos, espero que se encuentren muy bien. Saludos también al Carchi, San Gabriel, Carchi, Macará, qué bien. Todo el Ecuador pendiente. Saludos a Quito. Tenemos gente de todo el país. Saludos a Tena. Saludos a todos. Tenemos que organizar conversatorios ya en las provincias con los colegios de abogados también para poder tener charlas específicas. Saludos a Chone, Manabí, la querida provincia de Manabí. Saludos a Sangolquí, Azogues. Puerto Quito también está presente. Muy bien. Machala.
Qué bien. Manta. Saludos a Manta. Hola José Luis. Saludos a todos. Riobamba. Se integra Riobamba también. Muy bien. Saludos a Puerto Viejo. Bien. Estoy tratando de hacer al máximo posible en el tema del audio. Si es que hay algún problema en cuanto al audio, me lo dejan saber. Saludos a Machala nuevamente. Algunas personas se están conectando ya desde Loja, Ambato. Saludos a todos. Vamos a comenzar entonces con el análisis de la etapa de juicio. La etapa de juicio es la etapa fundamental, es el corazón del proceso penal ordinario. Es importante determinar que el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son las etapas del proceso penal ordinario. Son 3: la instrucción, la evaluación y preparatoria de juicio y la etapa del juicio. Nótese que el artículo 589 únicamente refiere a la primera etapa como etapa de instrucción. No se refiere instrucción fiscal. Debemos ser precisos al momento de establecer la nomenclatura que determina la parte adjetiva del Código Orgánico Integral Penal y establecer de que esta etapa simplemente se denomina etapa de instrucción, ya no etapa de instrucción fiscal. La etapa de evaluación y preparatoria de juicio, que se concentra en una sola audiencia, que es la audiencia preparatoria de juicio, y tenemos esta, que es la audiencia de juicio que se ventila en esta etapa de juicio. Ahora bien, la etapa de juicio para nuestro interés procesal es una garantía procesal. Se dice que el proceso mismo es una garantía. Y esto a propósito del principio de legalidad adjetiva que se encuentra previsto en el artículo 76, número 3 de la Constitución de la República. Para que una persona pueda hacer o pueda recibir una sentencia condenatoria en su contra, debe observarse un procedimiento y un proceso acorde a las garantías del debido proceso. Esto es principio de legalidad adjetiva. En este sentido debemos decir que el momento en que se materializan todas esas garantías y principios que giran en torno al sistema oral y a la oralidad, ese momento se llama juicio. El juicio, como decía, es el corazón del sistema. Todo lo que se hace antes del juicio constituyen actuaciones previas, audiencias previas. La audiencia de formulación de cargos y la audiencia preparatoria de juicio son audiencias previas. La audiencia de juicio es la que determina que todo lo que se hace antes del juicio cumpla con los presupuestos y los parámetros de legalidad. ¿Por qué el policía, por qué el testigo que rinde una versión en la instrucción no debería mentir? ¿Por qué? Ese testigo, una vez que rinde la versión en la etapa de instrucción, ese policía, una vez que rinde la versión en la etapa de instrucción, deberá llegar a juicio y rendir su testimonio. Y es que el juicio se convierte en un escenario eminentemente contradictorio. Es el escenario en el que se depurarán a través del ejercicio de la contradicción todas las actuaciones que hizo el fiscal en la etapa de instrucción, en la fase de investigación previa. Siendo así, entonces, el juicio mismo es una garantía. El juicio mismo es una garantía de la oralidad y especialmente una garantía para el procesado. Esto lo encontramos previsto en el artículo 8, número 1 del Pacto de San José de Costa Rica. Es importante que ustedes consideren esto al momento de establecer o planificar la defensa penal. El Pacto de San José de Costa Rica
vigente desde 1969, determina que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal en su contra ante un juez o tribunal. Esto es relevante porque el derecho a ser oído en el juicio es una garantía procesal a fin de que la persona procesada, la persona que se encuentra en curso en ese drama penal, tenga la oportunidad de realizar un ejercicio de su defensa material. No solamente que aparezca su defensa técnica que la hace el defensor penal, sino que él mismo pueda ejercitar su derecho a la defensa material. Entonces, el proceso se convierte en una garantía, la audiencia misma es una garantía y no solamente una etapa procesal. Es ciertamente la etapa más importante porque es en ella en que se realiza el ejercicio de toda la prueba. El Tribunal de Garantías Penales, que es el que conoce esta etapa, es el único juzgador, me refiero al proceso penal ordinario, el único juzgador que conoce directamente a través de la inmediación la prueba sobre la cual va a decidir. Nótese que en otros momentos procesales los jueces no tienen ya esta inmediación, vale decir, en apelación, en casación, inclusive en revisión. No se tiene el bagaje probatorio a la vista para poder decidir y tomar decisiones sobre ese insumo probatorio. Es por eso la importancia que se da específicamente a este momento procesal. Ahora bien, la audiencia de juicio que se ventila en esta etapa de juicio la debemos académicamente separar en dos momentos. Uno, esta etapa de juicio en una sustanciación administrativa que realiza el presidente del tribunal, administrativa por llamarla de ese modo, en cuanto deba realizar la convocatoria a los sujetos procesales y ventilar incidentes, de ser el caso de competencia como la excusa o la recusación, y otro momento procesal específico que se refiere a la audiencia de juicio en sí misma. Y es que para iniciar esta etapa de juicio, lo que le llega al tribunal por parte del juez de garantías es únicamente el acta de la audiencia y los acuerdos probatorios. Esto es importante. Artículo 608, número 6 del COIP. Solamente al tribunal llegan estos dos elementos: el acta de juicio, el acta de la audiencia preparatoria de juicio y los acuerdos probatorios. No llega ningún expediente. El tribunal no conoce, cuando se ventila esta etapa, no conoce cuál es el caso, no conoce cuáles son los testigos, específicamente qué dirán esos testigos. Lo único que conoce específicamente es lo que se concreta en el acta de la audiencia preparatoria de juicio y los acuerdos probatorios. Y esto a propósito de que el sistema oral pretende que con estos dos elementos, el acta de la audiencia y los acuerdos probatorios, el juez de sentencia o ese juez pluripersonal que es el que va a resolver, y nosotros le llamamos Tribunal de Garantías Penales, no conozca el caso sino hasta cuando se ventila la audiencia. Esto es relevante. El sistema oral y el sistema adversarial oral pretende que el juez del Tribunal de Garantías no se contamine, que la única información con la que cuente es la que le proporcionan las partes. Esto se llama principio dispositivo. Se encuentra previsto en el artículo 168, número 6, parte final,
de la norma normarum. El principio dispositivo materializado ahora en esta propuesta que hace procesalmente el Código Orgánico Integral Penal en la etapa de juicio, determina que el juez de sentencia debe conocer el caso cuando las partes se lo presenten en el alegato de apertura y se lo prueben con la prueba testimonial, pericial y documental con la que van a sustentar su caso. De tal suerte que esta audiencia de juicio está rodeada de principios y reglas que son una suerte de dique procesal a fin de contener el exceso del juzgador. Y es que los excesos se dan a propósito de la intervención siempre latente o el atropello siempre latente a ese principio dispositivo que es tan importante en esta audiencia y de manera general en el sistema acusatorio. El principio dispositivo supone que las partes y solo las partes, los sujetos procesales, son aquellos que tienen iniciativa procesal. La iniciativa procesal corresponde a las partes, no a los jueces. De tal suerte que, en la medida que el juez asuma un rol de parte, en esa medida se está vulnerando el principio dispositivo, se está contrariando el principio de imparcialidad y perdemos al juez sin tener juzgador. Tenemos al juez parte. El juez parte no puede actuar en el proceso porque se contamina su decisión. Vamos a ver más adelante cómo el mismo Código Orgánico Integral Penal permite que el juez realice intervenciones de parte, contrariando este principio dispositivo al que me he referido. ¿Cuáles son entonces estos principios que rodean a la audiencia de juicio? El primero, evidentemente, con el que se inicia la redacción de esta etapa de juicio, es el principio de acusación. Sin acusación no hay juicio. Y esta acusación a cargo del fiscal. Ahí la primera puntualización. Se necesita una acusación fiscal para llegar a juicio. Pero esta acusación fiscal que se la presenta en un momento distinto, esto es, en la audiencia preparatoria de juicio, ahí se presenta la acusación de manera oral, el dictamen acusatorio. Ahora va a ser impulsada en la audiencia de juicio. Y de esto trata el artículo 195 de la Constitución de la República. Revisen en el primer inciso, cuando establece que la Fiscalía es la titular de la investigación preprocesal y procesal penal, acusará a los presuntos infractores e impulsará, dice la norma, e impulsará su acusación ante los jueces competentes. Este impulso de acusación es el que se concreta en este momento procesal que se llama audiencia de juicio. Se da un impulso de una acusación que ya se presentó en la audiencia preparatoria de juicio de manera oral con un dictamen acusatorio. De manera que lo que el fiscal acusó con ese dictamen acusatorio se obliga a probar en la audiencia de juicio. El mismo tipo penal que el fiscal acusó en la audiencia preparatoria de juicio, ahora lo debe probar en el juicio, específicamente en la audiencia. Este es el primer principio. Está en el artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal. Los demás principios los encontramos en el artículo 610 y 611. Encontramos en el artículo 610 la oralidad, que además ya se repite también en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. La oralidad es una regla, no es un principio. La oralidad tiene una antinomia, la escritura. De tal suerte que la oralidad es una forma, es un mecanismo para producir información a través de la palabra. Ese es el recurso que se utiliza en la audiencia.
Y justamente en este caso específico de nuestra realidad ecuatoriana, esa oralidad se materializa en las audiencias. Otro principio es la publicidad, con las excepciones de reserva que están previstas en nuestra misma legislación. Es decir, no todas las audiencias son públicas, no todas las audiencias permiten que ingresen todas las personas y se ejercite esta suerte de veeduría ciudadana para que el ciudadano común y corriente pueda ingresar a cualquier audiencia y estar presente ahí sin dar razón de su presencia, simplemente observando la actuación de los sujetos procesales y de los jueces. Hay excepciones y esas excepciones están previstas en nuestra legislación, en el Código Orgánico Integral Penal. Otro principio es la inmediación, y esto a propósito de que se debe dar un contacto entre las partes y los jueces. Los jueces deben estar con las partes y la prueba. Aquí es importante acotar, a propósito de esta emergencia sanitaria, que ahora se va a ponderar el uso de las audiencias telemáticas, estas audiencias virtuales. El abogado tiene que desarrollar las destrezas en este escenario virtual. Si antes era complicado el abordaje a un testigo a través de una videoconferencia, ahora posiblemente tendremos que realizar toda la intervención del juicio a través de este sistema, un sistema que utiliza recursos tecnológicos y en el que no existe el contacto directo de los sujetos procesales con sus propios testigos o con los testigos contrarios. Esto merece nuestra atención. Las destrezas de la oralidad, vale decir el examen, el contraexamen, ciertamente deberán observar desarrollos técnicos específicos a propósito del abordaje virtual a los testigos. Llámese testigos legos o testigos expertos. La situación difiere cuando se tiene al testigo presente en la sala y cuando se los tiene a través de una pantalla. Eso posiblemente será materia de otro análisis a través de este canal virtual. Otro principio es el principio de contradicción, y ciertamente la contradicción se establece sobre la base de la posibilidad de cuestionar todo lo que pretenda presentar el contrario. Se convierte entonces la contraparte en una suerte de filtro procesal para impedir que pueda pasar información de mala calidad, y la contradicción principalmente en el juicio se ejerce a través de las objeciones. Y en esto debemos considerar especialmente el artículo 569 del Código Orgánico Integral Penal. Se determinan la posibilidad de objetar no solamente preguntas ilegales, vale decir, preguntas incriminatorias, preguntas capciosas, preguntas impertinentes. No solamente ahí se ejerce la objeción. La objeción como una herramienta del principio de contradicción supone la posibilidad de cuestionar todo lo que presente la contraparte. Toda actuación ilegal de la contraparte. Toda actuación irregular que se realice en el juicio puede ser objetada. Por ejemplo, si al momento en que se pretende instalar la audiencia de juicio, o estando esta instalada, advertimos que la contraparte está realizando comunicación con testigos desde su sitio en la sala, con los testigos que están aislados, se está comunicando, está enviando mensajes, está enviando información, esa situación es objetable. Y se puede objetar porque esa es la forma de materializar el principio de contradicción.
toda actuación ilegal es objetable. No solamente las preguntas ilegales son objetables. El principio de continuidad y contradicción son dos principios que tienen relación, y esto a propósito que estos principios buscan que se concentren, se realicen en el menor número de actos posibles las actuaciones judiciales. Esto tiene especial referencia con el tema de la suspensión de las audiencias. Lo que se busca en esta etapa de juicio, y especialmente con la audiencia de juicio, es que el juez tome sus decisiones sobre la base de la información que se produce en el juicio. Esto busca la continuidad y la concentración. Que el juez tome su decisión sobre la base de la información fresca, la información que tiene todavía en su cabeza, la información que acaba de recibir en la misma audiencia, es ilegal e inconstitucional, porque este principio de concentración está previsto también en el artículo 168, número 6 de la Constitución de la República. Se torna ilegal e inconstitucional que el juez, una vez que termina la audiencia, indique que la suspende para en una nueva convocatoria anunciar su decisión. Esta situación, que a menudo pasa en nuestras sedes judiciales, nos permite dar dos lecturas posibles, por lo menos. La primera, que el juez no prestó atención a lo que estaba sucediendo en la audiencia. Esto sería una primera conclusión. O que no está preparado para resolver. Directamente podríamos afirmar que no tiene la capacidad para tomar una decisión sobre la base de la prueba que se actuó en ese momento. Algunas personas dirán, pero bueno, hay audiencias en donde existe muchísima información y es imposible que el juez pueda decidir porque tiene que revisar demasiados elementos. Claro, que se tome todo el tiempo que quiera. El hecho es que tiene que volver a convocar de manera inmediata para poder anunciar su decisión. Es decir, suspender la audiencia no para 8 días o 15 días después, sino inmediatamente llamar a las partes. Si se toma toda la noche en decidir, pues en la madrugada llamarlos y anunciarles su decisión. La segunda lectura podría dar cuenta que efectivamente existe alguna situación de injerencia que afectaría inclusive la independencia interna o independencia externa, que también son principios que constan tutelados en el artículo 168 de la Constitución de la República. Estas situaciones entonces se afectan cuando se atropella este principio de continuidad y concentración. También consta el principio de identidad física y presencia de la persona procesada, que básicamente tienen relación con el principio de inmediación. Estos a los que me refiero son un análisis de los que están en el artículo 610 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, existe el principio de autorresponsabilidad probatoria. Deben tomar en cuenta ustedes este principio. Está en el artículo 611 del Código Orgánico Integral Penal. El principio de autorresponsabilidad probatoria supone que las partes están obligadas a llevar a sus testigos. No es una obligación del juzgador, y esto me parece bien. Es una obligación de las partes probar su caso, y la obligación está en además tener acceso a sus testigos y llevarlos el día de la audiencia. Así que en la medida que las partes no lleven sus testigos, simplemente no van a poder probar sus casos. Vamos entonces avanzando, y al momento en que llega esta información del juez de garantías penales, me refiero al acta de lo que sucedió en la audiencia preparatoria de juicio y los acuerdos probatorios,
el juez tiene que instalar la audiencia. Y para instalar la audiencia tiene que establecer la presencia de los sujetos procesales indispensables. ¿Cuáles son los sujetos procesales indispensables en una audiencia de juicio? Hemos visto que en las anteriores, en la audiencia de formulación de cargos y en la audiencia preparatoria de juicio, los sujetos procesales indispensables, es decir, con los que debe contar el sistema para poder realizar la audiencia, básicamente son el fiscal y el defensor del procesado, en las audiencias previas. Sin embargo, en la audiencia de juicio la situación se torna distinta. La audiencia de juicio requiere como sujetos procesales indispensables al fiscal, al defensor del procesado y al procesado. Lo requiere físicamente. Y esto únicamente con la excepción del juzgamiento en ausencia que determina la Constitución para los casos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, lo cual también es una declaración constitucional que se encuentra en nuestra Constitución, que deviene en un ataque directo a ese derecho que tiene la persona procesada para ser oída en juicio, vulnera la posibilidad de inmediación, ataca una serie de principios procesales. Sin embargo, nuestra Constitución lo ha determinado específicamente para esos casos, se ha concretado en esos casos de delitos de cuello blanco y son los que constan en nuestra Constitución. Esas son las únicas excepciones en las que se puede realizar una audiencia sin la presencia física de la persona procesada, el denominado juzgamiento en ausencia. Para los demás se requiere entonces que estén presentes el fiscal, el defensor del procesado y el procesado. Si existe acusador particular, me refiero a la víctima cuando se ha presentado como acusador particular, esta debe estar presente físicamente. Al parecer, existiría una contradicción en la redacción del artículo 612, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal, con el contenido de lo previsto en el artículo 433, número 6, del mismo cuerpo normativo. El artículo 433, número 6, exige que en la audiencia de juicio debe estar presente la persona acusadora particular, es decir, la víctima que se presentó como acusador particular. En las otras audiencias puede estar presente sus defensores, pueden estar presentes sus defensores o procuradores judiciales. Esto dice el artículo 433, número 6. Sin embargo, el artículo 612 del Código Orgánico Integral Penal, cuando se refiere a la audiencia, establece la posibilidad de que el acusador particular pueda intervenir a través de un procurador judicial, dando a entender que no es necesaria su presencia física si es que delega a un procurador judicial para el efecto. Pero, en cualquier caso, si no se presenta la acusación particular, se debe declarar el abandono. Esto es muy importante. Al momento en que se realiza la constatación de los sujetos procesales y se determina que el acusador particular no ha comparecido, en ese mismo instante se debe pedir que el juez pluripersonal declare el abandono de la acusación particular e instale la audiencia con los sujetos procesales que se encuentran presentes. Ciertamente se trata de un efecto procesal, pero en la práctica forense el abandono de la acusación particular constituye un debilitamiento de la acusación
y específicamente un golpe psicológico para la acusación que pretende llevar a cabo ya solamente el fiscal. Este tema se debe considerar y se debe ejercitar con exactitud. Estar pendiente si comparece o no el acusador particular, y si es que no comparece a esta audiencia, el efecto es el abandono. Ahora bien, la audiencia hace para su instalación no solamente la constatación de estos sujetos procesales indispensables y complementarios a los que me acabé de referir, sino también constata la presencia de los testigos. Esto es una pérdida de tiempo, es una actuación formal innecesaria que realiza el juez pluripersonal o juzgador de sentencia al inicio de la audiencia, debido a que en la medida que van compareciendo los testigos, bien puede tomarles el juramento y desarrollar su testimonio. Con eso se ganaría tiempo en las actuaciones judiciales. De hecho, si es que en el recurso de la audiencia no ha comparecido alguno de los peritos o los testigos que fueron convocados, el tribunal deberá decidir a petición de parte si es que suspende la audiencia. Si es que ese testigo es importante para la teoría del caso que se está ventilando. Ahí debemos hacer dos puntualizaciones. La primera, que en la etapa de juicio y en la audiencia de juicio se ventilan por lo menos dos teorías del caso. Y digo por lo menos porque una teoría del caso es la que sustenta el fiscal y otra teoría del caso es la que sustenta evidentemente el procesado. Se entendería que el acusador particular tiene la misma teoría del caso que el fiscal, pero existen casos en el que el acusador particular se aparta de la teoría del fiscal y tiene su propia teoría. Entonces, por lo menos en el juicio existen dos posturas antagónicas, y eso es lo lógico, porque existe una pretensión y una resistencia. Esto es lo que forma la litis. Algunos juzgadores, al momento de trabajar la audiencia de juicio, sustentan que simplemente la teoría del caso es la teoría de la fiscalía. No, la teoría del caso de la fiscalía es la que sustenta la acusación. La teoría del caso que sustenta la defensa es la del procesado. Ciertamente me indican ahí, en este caso Diego, que está presente en nuestra conferencia virtual, que la víctima no necesita presentar acusación particular. Efectivamente. La disposición prevista en el artículo 11, número 1 del Código Orgánico Integral Penal permite la posibilidad de la intervención a la víctima en cualquier momento procesal. Inclusive su derecho a la reparación integral se mantiene intacto, haya presentado o no acusación particular. Esta norma, el artículo 11, número 1 del Código Orgánico Integral Penal, supone que pierda valor la institución de la acusación particular, debido a que la víctima tiene derecho per se a intervenir, a ser escuchada en cualquier momento procesal. La única diferencia supone que el acusador particular, al momento de presentarse como acusador particular, formalmente llega a ser parte procesal y tendría derecho a evacuar su propia prueba. Esa es la única diferencia en estas dos condiciones, pero el derecho a intervenir se mantiene intacto, haya o no presentado acusación particular. De hecho, si se declara abandonada la acusación particular porque no compareció a tiempo esta víctima a la audiencia de juicio, no compareció cuando se estaba instalando, no compareció a tiempo y se declaró abandonada la acusación particular,
esa víctima no pierde el derecho a seguir interviniendo en esa audiencia en calidad de víctima. Es decir, puede estar presente, puede realizar el examen a los testigos que se presenten por parte de la acusación, vale decir del fiscal, puede realizar el contraexamen a los testigos de la contraparte. Tiene el derecho a participar en ese sentido en su condición de víctima. Artículo 11, número 1 del Código Orgánico Integral Penal. Si es que no compareciera alguno de estos testigos o peritos que se anunciaron, se podría pedir la suspensión de la audiencia, y esa es la otra puntualización que iba a realizar. Debemos diferenciar los términos específicos que se determinan en nuestra legislación. Uno es el receso y otra es la suspensión. El receso es la interrupción corta de una audiencia hasta por un máximo de 2 horas, determina nuestra legislación. Artículo 568. Este es el receso. Estamos realizando la audiencia y las partes o una de las partes tiene una necesidad biológica. Entonces, lo que se debe pedir es un receso. Y esto sobre la base de lo previsto en el artículo 568. Estamos en la audiencia y los ánimos suben de tono, los sujetos procesales están irritables, están confrontando entre sí, hay una posibilidad inminente inclusive de agresión. El juez debe disponer un receso. Esa es la forma de realizar una suspensión corta en la audiencia. Se está realizando la audiencia y las partes necesitan ir a comer, los mismos jueces tienen derecho a consumir sus alimentos a la hora del almuerzo. La figura es el receso. La otra figura es la suspensión. La suspensión sí opera sobre la base de 2 supuestos en la audiencia de juicio. El primero es el que está previsto en el artículo 612, ante la posibilidad de que no comparezca un testigo o un perito de la parte que lo alega, y ese testigo o perito es indispensable. Ya han declarado sus demás testigos y debe declarar este testigo, entonces lo que se puede pedir es la suspensión. Esto es, que se detenga en ese momento la audiencia para reinstalarse en una nueva convocatoria. Esto es lo que determina el artículo 612. Lo que se determina en el artículo 568 es otra posibilidad de suspensión. Cuando, para un mejor desarrollo de la audiencia y para el cumplimiento de las finalidades del proceso, se deba detener esa audiencia para poderla continuar en otro momento. Y esto a propósito de que existen audiencias de que se prolongan demasiadas horas, son audiencias que tienen muchos testigos, mucha carga probatoria, son imposibles de acabar en un solo día. Entonces la figura es la suspensión con el fundamento de lo previsto en el artículo 568. Miren la diferencia. En el presente caso sí comparecieron todos los testigos, están en la parte exterior de la sala pendientes para declarar, pero no lo hacen porque existe demasiada prolongación de esa audiencia. Las partes han trabajado todo el día con los jueces, están agotados físicamente. Entonces la figura es suspenderla y tratar de continuarla, reanudarla inmediatamente el día siguiente a primera hora. Esto cumpliría el principio de concentración y continuidad, que además es parte de la audiencia de juicio, como lo expliqué anteriormente. Estas son las posibilidades entonces de suspensión y de receso. Ahora bien, instalada la audiencia, supone que
se desarrollen 3 momentos concretos. El primero se llama alegato de apertura. El segundo, que está en el centro, se llama fase probatoria. Y el tercero se llama alegato de clausura. Son 3 momentos. De estos 3 momentos, el más extenso, que ocupa todo el desarrollo de la audiencia o la mayor parte de la audiencia, es la fase probatoria. La fase probatoria, sin duda, es una de las más agotadoras tanto para el juez como para los sujetos procesales. Y es porque en esta fase se desarrolla la prueba, y la prueba que se pondera en el sistema adversarial es la prueba testimonial. Esto es lo que hace que esta fase probatoria sea extensa, sea larga, sea agotadora, porque en la medida que vamos a probar un caso, ese caso lo debemos probar con testigos legos y con testigos expertos. Entonces se torna un desarrollo tedioso que supone un desfile de testigos uno tras otro, dependiendo su orden de la estrategia que se ejercite a través del defensor. Ciertamente se trata de un ejercicio estratégico. Al momento de presentar mi prueba, el orden en que presente mis testigos. Pero esto pasa porque la prueba testimonial implica que presente testigos. Se entiende por prueba testimonial el testimonio que va a rendir la víctima, el testimonio que debe rendir el procesado, el testimonio que deben rendir los testigos o los terceros. Pero también a través del testimonio se debe introducir la prueba pericial. La prueba pericial se introduce con el testimonio del perito. Esto es importante porque todas las pericias ingresan a través de la oralidad, y la oralidad supone que declare el perito. Entonces, se pondera la información que se va a ingresar a través de la oralidad. Miren ustedes que luego de que declaran todos los testigos, todos los peritos, al final, en la última parte de esta fase probatoria, se presenta la prueba documental, que toma poquísimo tiempo anunciarla y acreditarla. La mayor cantidad de tiempo en el desarrollo de esta fase probatoria es el desarrollo de los testimonios de los peritos y de los testimonios de los testigos. El orden en que voy a contar la historia depende de la estrategia del litigante. Pero antes de entrar a la fase probatoria, vamos a analizar el alegato de apertura. Hasta ahí vamos a llegar esta noche, hasta el análisis del alegato de apertura en estos 5 o 10 minutos que restan para cumplir las 10 horas 30. El alegato de apertura, alegato de inicio, alegato inicial, alegato preliminar, exposición inicial, todas estas denominaciones se refieren a lo mismo, a la presentación que se realiza de la teoría del caso en la audiencia de juicio. Cuando estudiamos la teoría del caso, nosotros concretamos que existen 4 fases de esta teoría del caso. La primera es la construcción. La segunda es la recopilación. La tercera es la depuración. Y la cuarta fase de la teoría del caso es la exposición. Miren que esta cuarta fase de la teoría del caso se concreta en el alegato de apertura.
Por lo tanto, el alegato de apertura tiene características específicas. El alegato de apertura es la presentación de la teoría del caso. Y supone que deba cumplir específicamente con cinco pasos para presentar mi alegato de apertura. Tomen nota. El primer paso del alegato de apertura es anunciar un tema. Esto sobre la base de un diseño que en cuanto al alegato de apertura se plantea especialmente desde la litigación oral anglosajona. Algunos sustentan que en nuestra realidad latinoamericana, en la que tenemos jueces de derecho, jueces profesionales, esto no es relevante, no es importante, no se impacta a los jueces determinando un tema. Existen posturas distintas que siguen ratificando la necesidad de establecer un tema al momento en que estoy realizando mi alegato inicial. Personalmente yo considero que sí es necesario hacerlo. El tema es una síntesis de la síntesis. Recuerden que en el alegato de apertura voy a contar mi caso y es el momento en que el juez se va a enterar del caso y se va a fijar los presupuestos fácticos que son materia de la decisión del juez. Debemos entender de que, como se manifestó inicialmente, el juez no conoce el caso. Lo único que le llegó fue un acta de una audiencia preparatoria de juicio. ¿Cómo se entera del caso? A través de la presentación de estos alegatos preliminares por parte de los sujetos procesales. Solamente ahí se entera del caso. Entonces, esta presentación es una presentación breve. En la práctica forense se conceden 5 minutos. Es un tiempo suficiente para poder presentar el caso. Claro, dependerá de casos y casos. Hay otros casos que tienen más información, pero inclusive teniendo más información, debemos tratar de reducir esa intervención y aprovechar el tiempo que se da para poder realizar esta intervención. Entonces, son 5 minutos que se conceden y justamente corresponden a los 5 puntos que académicamente yo los enseño en la parte de la cátedra de litigación oral que está a mi cargo en la universidad. Entonces, el primer punto es el tema. Y el tema tiene que ver con una síntesis de la síntesis. El tema, igual que cuando entro a Netflix y busco una película, es lo primero que impacta al espectador. Un tema llamativo es un tema que posiblemente incita a ver esa película. Lo mismo pasa en el proceso. Recordemos que cuando se realiza el alegato de apertura es un momento inicial. Es un momento en que los jueces no están cansados, están con toda su atención a tope. Conceden 5 minutos. Esos 5 minutos debo aprovechar para impactar. En el tema realizo una síntesis específica e inclusive determinando esa síntesis específica con el tema que proponga, los jueces pueden entender la postura en la que me encuentro. Si yo indico, por ejemplo, este es un caso de una Este es un caso en que se da un aprovechamiento de oportunidad. Este podría ser un tema. Este es un caso de confusión de persona. Este es otro tema. Si yo digo este es un caso de confusión de persona, inmediatamente el juez va a entender que estoy tratando sobre la base de un ejercicio de defensa. Que otra persona fue la que cometió el delito, que no fue mi defendido. ¿Comprenden? Entonces, la situación de fijar la atención a través de un tema es sumamente importante, porque determina ya una postura específica, un lineamiento
que voy a seguir en el decurso de esa audiencia. El segundo componente es el fáctico, y el fáctico se refiere a narrar los hechos, y como siempre lo indico, esta narración debe realizarse en una narración cronológica, esto es, que determine un antes, un durante y un después. La narración debe ser ordenada de acuerdo a mi caso, de acuerdo a lo que trate de proponer. En esta narración fáctica no confronto con el fiscal diciéndole lo que no tiene. Debo establecer, si es que soy defensa, una postura fáctica respecto al caso. ¿Qué postura tengo respecto a ese caso específico? Esto debo hacer en el momento fáctico. El análisis de lo que el fiscal tiene o no tiene, eso lo hago en el alegato de clausura. Entonces ya tengo el primer componente, que es el tema, el segundo, que es el presupuesto fáctico, el tercero, que es el presupuesto jurídico. Debo establecer cómo es que esos hechos encajan en la tipicidad. ¿Cómo es que esos hechos encajan en el tipo penal previsto en el Código Orgánico Integral Penal para establecer esa subsunción que nosotros conocemos como tipicidad? Entonces, los hechos que he narrado se enmarcan en el tipo penal previsto en el artículo 189, por ejemplo. Inciso primero del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, determino cómo es que se acopla los hechos al derecho. Realizo una referencia probatoria. Nuestra legislación separa estos momentos y determina que el pedido ya de comparecencia de los testigos lo realice en la fase probatoria, que es el momento posterior, el momento que se realiza después de los alegatos de apertura. Pero en lo técnico debo realizar en el alegato de apertura una referencia probatoria. Este caso se probará con... No puedo indicar qué es lo que va a decir cada testigo, porque este análisis es objetable debido a que todavía los testigos no han declarado. Analizo lo que han declarado los testigos en el alegato de clausura. Todo lo que hago en el alegato de apertura es una promesa de lo que va a pasar, de lo que el tribunal va a observar en el decurso de esa audiencia de juicio. De tal suerte que simplemente indicaré de manera general que cuento con prueba testimonial, pericial y documental para probar el caso. Hago una referencia a la prueba. Entonces, este es el otro componente. Tenemos el tema, el presupuesto fáctico, el presupuesto probatorio, el presupuesto jurídico y la pretensión. La pretensión es el quinto componente del alegato de apertura y es lo que quiero, lo que le voy a pedir al tribunal. Y esto debe realizarse en futuro, utilizar términos en futuro. Entonces, por lo que al final de esta audiencia solicitaré se dicte la sentencia condenatoria respectiva, o por lo que al finalizar esta audiencia solicitaré se confirme la inocencia de mi defendido. Estas son las posibilidades específicas que deben establecerse al momento de un alegato de apertura. Los 5 componentes, y miren ustedes que si se los organiza de manera adecuada, pues nos tomará justamente el tiempo que se concede por parte de los juzgadores. 5 minutos, 6 minutos, esto es lo que debemos utilizar para poder realizar este alegato inicial. Un momento muy importante, un momento en que se determina ya la postura jurídica específica sobre la base de estos soportes que acabo de referir, tanto el soporte fáctico como el soporte jurídico probatorio y también la pretensión con el tema. Este es el esquema general. Con esto iniciamos la audiencia. Para la próxima clase, esta es la que se va a realizar este viernes a las 21:30, vamos a tratar específicamente todo el desarrollo de la fase probatoria y el alegato de clausura. Los invito para que estén pendientes a esa transmisión en vivo el día viernes y también
la que realizamos de manera habitual los días sábados en el aula virtual, esta vez ya el aula virtual número 7, que tratará de la prueba penal. Muchísimas gracias por su atención. Todas las sugerencias, comentarios y preguntas que ustedes han realizado las voy a revisar a lo largo de la semana y las contestaré oportunamente. Que tengan una buena noche. Un abrazo a todos. Hasta pronto.